Traicioné al único hombre que me amó de verdad solo para encajar, y ahora vivo con el castigo de haberlo perdido. No empiezo esto para que me tengan lástima. Lo escribo porque, si no lo saco de la cabeza, me voy a seguir castigando sola hasta el día en que ya no tenga fuerzas ni para levantarme. Y porque sé que allá afuera hay gente como yo, que se dejó arrastrar por la necesidad de pertenecer, y cuando por fin se dio cuenta, ya era tarde. Yo me llamo Valeria, tengo 29, y durante casi 2 años salí con Iván. No era perfecto, pero era de esos hombres que te quieren de forma tranquila, sin juegos raros, sin desaparecerte por días, sin hacerte sentir que tenías que ganarte su cariño. Yo venía de relaciones donde el amor era una negociación, una competencia, un a ver si hoy te elijo. Con Iván era distinto, me esperaba con comida cuando yo salía tarde, me escuchaba cuando me daban ataques de ansiedad por el trabajo, y cuando yo me quedaba sin ganas de hablar, él se sentaba al lado sin presionarme. Me decía, no tienes que rendir conmigo. Y yo, que siempre estaba intentando impresionar a alguien, me aflojaba. Lo que también era cierto es que Iván no encajaba en la vida que yo estaba intentando construir. Yo trabajaba en una agencia pequeña de marketing, de esas donde la gente se cree protagonista de una serie, after office, bromas internas, historias medio exageradas, la necesidad constante de mostrarse interesante. Yo entré ahí con la inseguridad pegada a la espalda. Era mi primer trabajo decente después de varios años saltando de algo a otro, y quería que me vieran como alguien cool, ligera, de esas personas que siempre tienen un plan, una frase rápida, una vida que contar. Iván era más sencillo. Mecánico, manos marcadas, uñas con grasa incluso después de lavarse, camiseta básica, buen humor. No era tonto, para nada. Simplemente no le importaba ese teatro social. Cuando yo hablaba de campañas y clientes, él preguntaba lo justo y luego me contaba algo real, un auto que llegó con un ruido raro, un señor mayor que le pidió ayuda para empujar su moto. Un compañero que se estaba separando. Iván tenía mundo, solo que no era el mundo que a mis compañeros les gustaba presumir. Al principio yo lo defendía. Si alguien preguntaba por mi pareja, yo decía su nombre con orgullo. Hasta que un día, en un after, una chica nueva del equipo, Camila, vio una foto de Iván en mi celular. Hizo una mueca y soltó, «Ay, ¿es tu novio? Tiene cara de que te pide la clave del celular». Todos rieron, y yo también. Me reí rápido, fuerte, como para que no se notara que me dolió. Iván ni estaba ahí, pero igual sentí que lo había empujado con esa risa. Esa fue la primera piedra. Después vinieron más. Comentarios sueltos, chistes disfrazados de broma inocente, miradas cuando yo decía que el fin de semana iba a comer a la casa de su mamá. ¿Sigue viviendo con su mamá? ¿Y no te da vergüenza salir con alguien así? Valeria, tú mereces algo más, alineado a tu vibe. Y yo, en vez de poner un límite, empecé a medir mis palabras. A ocultar detalles. A construir una versión presentable de mi relación para que no me juzgaran. Iván notó el cambio antes que yo. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó, ¿qué tanto te importa lo que piensen tus amigos del trabajo? Yo le dije que nada, que estaba exagerando. Él asintió, pero no se creyó ni una palabra. Iván tenía ese don, no te peleaba, no te gritaba, pero te miraba como si te conociera por dentro, y eso incomoda más que un reclamo. La tensión creció con algo que, ahora, me parece ridículo, mi necesidad de pertenecer. En la agencia empezaron a armar un grupo más cerrado, como un círculo que decidía planes, invitaciones, hasta quién estaba dentro y quién no. Camila era como la líder informal, junto con Mauro y Renzo, 2 tipos que parecían vivir para la aprobación ajena. Yo quería entrar en ese círculo porque sentía que si no lo lograba, iba a quedarme sola, invisibles mis esfuerzos, sin oportunidades. Y sí, sé lo tóxico que suena, pero en ese momento mi cabeza lo convertía en supervivencia. Un viernes, Camila organizó una salida más fina, un bar caro, música fuerte, fotos perfectas. Iván me había dicho que quería pasar esa noche conmigo porque había cumplido años su papá y se sentía bajoneado. Yo prometí ir a verlo después. Fui al bar un ratito y terminé quedándome hasta tarde. Y para colmo, Iván me llamó 2 veces, yo no contesté, y cuando al fin vi el celular tenía un mensaje suyo que decía, «Tranquila, ya entendí. Cuídate». Yo le respondí con un audio lleno de excusas, y en el camino a su casa ensayé cómo minimizarlo todo. Cuando llegué, él estaba sentado en el borde de la cama, con los ojos rojos, no de llorar, sino de cansancio. Me miró y me dijo, «Yo no quiero ser un estorbo en tu vida». Yo le contesté, «No lo eres,
Pero la forma en que lo dije sonó como cuando le dices a alguien sí mientras piensas en otra cosa. Las semanas siguientes fueron así, yo eligiendo el grupo, las fotos, el encajar, y él quedándose al margen, esperando mi versión verdadera que cada vez aparecía menos. El día que todo explotó fue un martes. Un martes común, de esos donde nada parece importante. En la agencia habían cerrado un cliente grande y todos estaban eufóricos. Camila propuso celebrar en un karaoke esa misma noche. Yo dije que sí sin pensar. Iván me había escrito temprano, ¿cenamos hoy? Te extraño. Me dio un golpe de culpa, pero igual respondí, hoy se me complicó, mañana seguro. Mentí fácil. En el karaoke, el alcohol empezó a correr. Renzo sacó el tema de las parejas y los estándares. Mauro dijo que la gente se conformaba por miedo a estar sola. Camila me miró con esa sonrisa que parece amable pero te está midiendo, y soltó, vale, ¿Iván es celoso? Me da vibras de que te controla. Yo pude haber dicho no. Pude haber explicado que Iván era lo más tranquilo que me había pasado. Pude haber frenado la conversación. En vez de eso, me reí y dije, a veces se pone intenso, pero ya lo manejo. Lo dije para que sonara divertido. Como si mi relación fuera un chiste más dentro del grupo. En ese momento, mi teléfono vibró. Era Iván. No contesté. Vibró otra vez. No contesté. A la tercera llamada, Camila agarró mi celular de la mesa, lo levantó como trofeo y dijo, ¡ay, te está vigilando! Todos rieron. Yo también. Y entonces, en medio de la risa y la música, vi algo que me heló la sangre. Iván estaba ahí, en la puerta del karaoke, mirándome, con una expresión que no le había visto nunca. No era rabia. Era otra cosa, como si en ese segundo hubiera entendido algo que yo llevaba meses negando. Y lo peor es que no entró a hacer escena. No gritó mi nombre. No me pidió explicaciones. Solo levantó la mano, como un saludo pequeño, y se dio media vuelta. Me quedé quieta, con el pecho apretado, y Camila dijo, ese es, ¿ves? Te sigue. Todos se rieron otra vez. Yo miré la pantalla del celular, temblando, y vi el último mensaje que me había mandado hacía 5 minutos. Estoy afuera. No te asustes. Solo quería verte un segundo. No sé cuánto pasó, pero en mi cabeza fue como si el lugar se quedara sin sonido. Y aún así, yo hice lo peor que podía hacer. En vez de correr tras él, en vez de salir a hablar, me quedé sentada. Me quedé ahí, sonriendo por inercia, tratando de no perder mi lugar en la mesa. Y cuando Camila me empujó el micrófono y dijo canta algo, vale, para que se te pase, yo canté. Esa es la parte que más me duele recordar, yo cantando mientras él se iba. Al salir, tenía como 15 llamadas perdidas y varios mensajes. No eran de Iván. Eran de mi hermana, que vive cerca de la casa de Iván. El último decía, Valeria, ven. Pasó algo con Iván. Es serio. Se me bajó el alcohol de golpe. Sentí ese frío que te sube desde el estómago hasta la garganta. Salí del karaoke sin despedirme, pedí un taxi con las manos torpes, y mientras el carro avanzaba, volví a leer el mensaje de Iván, solo quería verte un segundo. Se me cruzó la idea más absurda, que había ido a pedirme matrimonio. Que había planeado una sorpresa. Porque Iván era así de detallista, y porque mi culpa necesitaba inventar un motivo romántico para justificar la tragedia que yo ya presentía. Llegué al edificio de Iván y subí casi corriendo. La puerta estaba entreabierta. Adentro, su mamá estaba sentada en el sofá, con la cara blanca, y mi hermana al lado, abrazándola. Cuando me vieron entrar, nadie me regañó, nadie me gritó. Eso fue peor. Mi hermana solo me dijo, está en el hospital. Se cayó con la moto. Yo sentí que me faltaba el aire. Pregunté si estaba vivo, y mi hermana asintió, pero sin sonreír. Me dijo que fue una caída fuerte, que estaba consciente, que lo habían llevado porque se golpeó la cabeza y se quebró el brazo. Yo pensé en la palabra moto y en cómo Iván era cuidadoso, y me salió una pregunta estúpida. ¿Por qué estaba en la moto? Mi hermana me miró como si yo fuera una niña que no entiende lo obvio, porque vino a verte y luego se fue apurado. Porque te vio ahí adentro. El hospital olía a desinfectante y sueño roto. Me dejaron pasar cuando ya era tarde. Iván estaba en una camilla, con el brazo inmovilizado y un corte en la ceja. Tenía la mirada perdida en el techo. Cuando me vio,
no cambió la expresión. No se alegró, no se enojó. Solo me miró como si yo fuera alguien que conocía de antes, pero que ya no reconocía. Yo empecé a hablar rápido, a disculparme, a explicar el karaoke, el trabajo, los chistes, el celular. Dije cosas como no fue nada y solo son bromas y yo no quise. Iván parpadeó lento y me dijo, con una calma que me dejó temblando, te escuché reírte, vale. No fue un malentendido. Te vi. Intenté agarrarle la mano, y él la retiró despacio, sin violencia. No me toques, dijo, no como insulto, sino como alguien que pide espacio para no desarmarse. Me quedé ahí, al lado de la camilla, llorando en silencio, porque en un hospital todo se siente más real y más vergonzoso. Le dije que yo lo amaba, que estaba confundida, que me perdonara. Iván respiró hondo y soltó una frase que me dejó sin piso. Yo también te amaba. Pero no puedo competir con tu vergüenza. No hubo discusión. No hubo escena. Iván cerró los ojos, como dando por terminada la conversación. Yo me quedé un rato más, esperando que dijera algo, cualquier cosa que me dejara una salida. No lo hizo. Los días siguientes fueron una pesadilla lenta. Intenté llamarlo, escribí mensajes larguísimos, audios llorando, promesas de cambiar. Él no bloqueó mi número al inicio, solo no respondía. Su mamá me contestó una vez para decirme, con una voz apagada, que Iván no quería verme. Que necesitaba sanar, y que mi presencia lo alteraba. Esa palabra me quedó tatuada, alteraba. Yo era el ruido. Yo era la herida. En el trabajo, el grupo del karaoke no se enteró de lo del hospital hasta que yo lo mencioné. Y cuando lo hice, Camila hizo un gesto como de que mal y luego soltó, bueno, igual que intenso que apareciera ahí, ¿no? Ahí fue cuando entendí algo que me había negado. Esa gente no era mi tribu. No eran mis amigos. Eran espectadores. Y yo había entregado lo más valioso de mi vida para que me aplaudieran 5 minutos. Me dio una mezcla de rabia y vergüenza. Por primera vez, le respondí, no apareció para controlarme. Apareció porque me extrañaba y yo lo humillé. Hubo un silencio incómodo. Mauro se rió nervioso y cambió de tema. Camila me miró como si yo hubiera roto una regla no escrita, la regla de que nada es tan serio, la regla de que todo es meme, la regla de que nadie asume culpa de verdad. Desde ese día, me empezaron a dejar afuera. Ya no me etiquetaban, ya no me invitaban, ya no me pedían opinión. Y lo peor es que yo no podía ni reclamarlo, porque en el fondo sabía que era el mismo mecanismo que yo había alimentado. Si no sigues el guión, te sacan de la escena. Pasaron 3 semanas hasta que Iván respondió un mensaje. Fue corto, espero que estés bien. Yo también voy a estar bien. No quiero hablar más. Te pido que lo respetes. Eso fue todo. No había insultos, no había reproches. Había una puerta cerrándose con cuidado. Yo intenté resistirme a la idea de perderlo para siempre, así que hice lo que hacen muchas personas desesperadas, buscar una última conversación, un último encuentro, una última oportunidad. Fui a su taller un sábado temprano, pensando que si lo veía cara a cara, iba a entender mi arrepentimiento. Estaba ahí, con el brazo ya menos rígido, trabajando más lento. Cuando me vio, no se sorprendió. Es más, parecía que ya lo había imaginado. Dejó la herramienta, se limpió las manos con un trapo, y me dijo, no deberías estar aquí. Yo le pedí 5 minutos. Le dije que había renunciado al grupo del trabajo, que estaba buscando otro empleo, que ya no me importaba encajar. Iván me escuchó sin interrumpirme. Y cuando terminé, me dijo algo que todavía me rompe, no es que ahora no me creas vergonzoso. Es que ya me usaste así. Ya me pusiste en esa posición, ¿cómo vuelvo a confiar en que no lo vas a repetir cuando te dé miedo estar sola? Yo quise decir no lo haría, pero la verdad era que yo misma no podía jurarlo. Porque el problema no era Camila, ni Mauro, ni el karaoke. El problema era mi vacío. Mi hambre de aprobación. Mi falta de columna cuando algo era importante. Iván me miró y añadió, yo te amé de verdad, vale. Te amé cuando estabas bien y cuando estabas hecha un desastre. Pero si yo me quedo, me estoy enseñando a mí mismo que está bien que me humillen. Y yo ya no quiero esa vida. Me quedé llorando en su taller, entre olores de aceite y metal, y él se quedó ahí, firme, con esa tristeza serena de alguien que ya tomó la decisión aunque le duela. No me echó a gritos. Solo repitió, por favor. Respétalo. Me fui.
Y esa caminata hasta mi casa fue la más larga de mi vida. Porque ahí entendí mi castigo, no era que él me odiara. Era que él se eligió. Y yo no podía reclamarle. Yo no tenía derecho. Han pasado 8 meses desde entonces. Cambié de trabajo. Me alejé de esa gente. Empecé terapia, de verdad, no como excusa. Descubrí cosas feas sobre mí, que soy capaz de traicionar para no quedarme sola, que necesito que me digan bien para sentirme válida, que a veces me convierto en la versión más cobarde de mí misma con tal de que me acepten. A veces sueño con Iván. En el sueño está bien, sin el corte en la ceja, sin el yeso, sonriendo como antes. Me despierto y lo primero que siento es el impulso de escribirle. Luego recuerdo el mensaje, te pido que lo respetes. Y ahí empieza el castigo diario, respetarlo aunque me duela, asumir que lo perdí por mi propia mano. No sé si él ya está con alguien. No lo busco. No lo stalkeo. Me lo prohíbo porque siento que sería otra forma de invadirlo. Pero sí sé algo, Iván era el tipo de persona que, cuando ama, lo hace en serio. Y yo, por querer encajar en una mesa de gente que ni se acordará de mi nombre en unos años, lo convertí en un chiste de karaoke. Si estás leyendo esto y te estás riendo de tu pareja para caer bien, si estás minimizando a alguien que te cuida solo porque no encaja con tu vibe, te lo digo sin adornos, para cuando te des cuenta, puede ser tarde. Y no siempre habrá una segunda oportunidad. A veces tu castigo no es quedarte sin amor. Es quedarte con la certeza de que lo tuviste, lo dañaste, y la persona que amabas tuvo que irse para salvarse de ti. Yo sigo viviendo. Pero hay días en que esa risa falsa en el karaoke me suena como un eco. Y ese eco me recuerda, con una precisión cruel, el momento exacto en que perdí al único hombre que me amó de verdad.